Muy buenas noches, hermanos. Dios nos bendiga. Le damos la bienvenida a la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Alegres. Hoy, en una época especial, saludamos a tantas personas que están en la iglesia hoy, que están en el nombre de Cristo. Estar en la iglesia no es estar en un lugar, no es estar en un sitio, es estar en un nombre. Muchas personas, algunos de lugares distantes, están conectados hoy con nosotros. Saludamos a Lucy y a Keila, hija y nieta de nuestra hermana Moncha, que están de visita acá. Le queremos decir a Keila que reconocemos que desde un lugar distante donde vive, hizo una labor bien importante en Puerto Rico en ocasión del desastre causado por el huracán María. Desde muy lejos adoptó una comunidad y la bendijo con su vida y convocó a sus amigos para bendecir esas vidas. Y eso pues se lo tenemos que reconocer y decirle que estamos orgullosos de ella. Estamos en la época de Navidad y hoy vamos a estar hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Y dirán ustedes, ¿por qué de Juan el Bautista cuando celebramos el nacimiento de Jesús? Porque el nacimiento de Juan el Bautista fue el medio por el cual Dios nos dijo muchas lecciones, muchas cosas, pero una de las que nos enseñó es que para Dios prometer es dar. Queremos que las personas conozcan el evangelio de la verdadera Navidad. El evangelio que está significado en este verso: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Creer es la diferencia. Ya nos preparamos para comenzar un nuevo año, ¿verdad? Estamos esta semana listos para eso. ¿Cuál será el propósito de Dios para nosotros en el año entrante? En Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Creemos eso? Es el momento para agradecer que el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida no se debe a mi esfuerzo, se debe a su gracia. Es un regalo de Él. Qué bueno que no se debe a mi esfuerzo, ¿verdad? Porque soy débil, soy frágil, pero mi esfuerzo será importante. Hay espacio para el esfuerzo en el cumplimiento del propósito. Dado que mi esfuerzo no es el que garantiza el cumplimiento, mi esfuerzo podría ser descartado, pero el esfuerzo nuestro es importante. ¿Cuál es la importancia del esfuerzo que hacemos para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida? Pues ese esfuerzo no garantiza el cumplimiento, pero garantiza el que yo lo pueda comprender, entender, valorar, apreciar. Yo me esfuerzo en apreciar el propósito de Dios en mi vida. Hoy deseamos profundizar nuestra convicción de que Dios cumplirá su propósito en sus promesas. Esas promesas son el propósito que tiene para nuestra vida. Saber eso me da paz. Dios promete, Dios cumple. En Lucas 1 tenemos ese pasaje donde describe la visita que María le hizo a Elizabeth, madre de Juan. En el verso 39 dice: a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y eso creemos nosotros hoy. Lo que el Señor nos ha dicho, lo va a cumplir. A Elizabeth le cabe el honor de ser la primera mujer que confesó a Cristo en la carne, incluso antes de que María lo hiciera. Cuando María, después que hubo concebido por el Espíritu, fue a visitar a Elizabeth, Elizabeth exclamó en oración profética:
¿de dónde a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth creyó en lo que el Señor le dijo. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y eso de creer es importante, pero no creer porque lo afirmo vanamente, sino porque lo creo, es mi verdad, lo creo en mi corazón. Nosotros podemos actuar como seres humanos, débiles, frágiles, ¿verdad? Podemos ser humanos y estar cayendo y levantando por no creer esto. Creer que para Dios prometer es dar. Si creemos eso, reconocemos que ya tenemos todas las bendiciones. Tenemos una garantía del cumplimiento del propósito de Dios. Si no estoy consciente de eso, ¿qué sucederá? Creer es despertar. Vamos a utilizar hoy la figura de estar dormido o estar despierto, estar consciente de algo. Yo puedo estar consciente de que para Dios todas sus promesas son hechos. Prometer es dar. Si no estoy consciente de eso, estaremos subiendo y bajando, inconstantes, yendo y viniendo. Olvidamos que Dios nos ha dado vida y tratamos de escapar del dolor. En Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos hijos de Dios y somos humanos, aún somos humanos, ¿verdad? Somos hijos de Dios y cada día muere un poco el viejo hombre, la vieja criatura. Y eso causa dolor. Vivimos en un mundo donde hay dolor. Esa condición de seres humanos nos hace débiles y eso causa dolor, ¿verdad? Eso es una realidad. Somos hijos de Dios y somos humanos. Tenemos que reconocer eso en este momento, en esta etapa de la vida, ¿verdad? Los hijos de Dios reconocen el dolor y en Dios tenemos paz. No negamos el dolor. Eso es estar despierto. La figura que estamos usando esta noche, ¿verdad? Estar despierto, estar dormido, estar consciente de algo. Estamos despiertos al hecho de que aunque hay dolor en esta vida, tenemos paz. La reacción natural de los seres humanos es escapar del dolor. Y eso es tratar de dormir. Dormir es estar inconsciente, desconectado de la realidad. ¿Cómo sabemos que estamos dormidos? Vamos a leer lo que dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Será que a veces estamos un poco dormidos? ¿O será que muy frecuentemente estamos dormidos y no hacemos la realidad, no hacemos realidad lo que Él nos ha dicho que hagamos? ¿Cómo es la vida de las personas que están escapando del dolor, que están dormidas? Yo, yo, voy a usar una palabra de la vieja tradición de este país y el 99% de los que están escuchando esto no la han escuchado, pero las personas de este país hablaban de el desasosirio y el desasosirio era
la forma boricua de referirnos al desasosiego, vivir en desasosiego. ¿Cómo es la vida de las personas que están dormidas? Pues viven en desasosiego. Hay una incertidumbre ante el futuro. Hay una insatisfacción y sufrimiento por el pasado. Lo revivimos. Hay una insatisfacción y un sufrimiento por el presente, porque vemos en el presente muchos problemas y no vemos la oportunidad que representa cada uno de ellos. Hay un reducido fruto para mostrar al mundo. Hay una anticipación catastrófica. Algo malo va a pasar. Eso es estar dormido a la realidad de que el Señor va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Estar despierto es creer, ver, aceptar y trabajar con la realidad. No es escapar de ella, es trabajar con ella. Aceptar las bendiciones que ya tengo. Aceptar el dolor sin sentir impotencia y sufrimiento. No es lo mismo. Si yo estoy despierto, yo veo y yo acepto la realidad del cumplimiento cabal, completo, del propósito de Dios en mi vida. Acepto la aflicción y el dolor sin sentir impotencia y sufrimiento. El dolor es la emoción que sentimos asociada a los fracasos y a las decepciones, que es natural a toda persona. El sufrimiento es otra cosa. Esa es la lucha inútil para cambiar la realidad, acomodándola a nuestras expectativas humanas y materialistas. Eso es sufrir. Sentirme impotente ante el intento de cambiar las cosas. El dolor es innegable, el sufrimiento no es necesario porque yo puedo sentir paz sabiendo, creyendo que Dios tiene un propósito bueno para mí. Hay diferencia entre dolor y sufrimiento. En Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ahí vemos el contraste. Aflicciones, pero estoy animado porque Cristo venció el mundo. El sufrimiento se manifiesta en el insomnio, en la ansiedad, las alteraciones en nuestros hábitos alimenticios, en el retraimiento, en las cosas que hacemos y de las cuales nos arrepentimos. El dolor es lo mismo que vivir en la debilidad del cuerpo mortal. En ese cuerpo estoy vivo hoy. El sufrimiento es no tener la convicción de que Dios cumplirá sus promesas conforme al propósito que tiene para mi vida. El dolor de este mundo es inevitable, ¿verdad? El sufrimiento se puede evitar cuando yo despierto al conocimiento del propósito de Dios en mi vida. Estar dormido es vivir sin saber eso. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Se cumplirá. Hay dolor momentáneo, temporero, temporal, inmediato. Pero el dolor, la maldad y la muerte incluso fueron vencidas. Hoy queremos profundizar en esa convicción de que Dios cumplirá sus promesas conforme al propósito que tiene para mi vida. ¿Y cuál es ese propósito? En Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y en Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón
y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tenemos hoy en día promesas de bendiciones materiales incluso. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Todo tipo de bendiciones tenemos nosotros. Bendiciones del pasado, del presente y del futuro. Como dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el cielo, allá del cielo de la naturaleza, el cielo de la gracia, la vida eterna que ya he recibido y disfrutado como pueblo, como parte del pueblo de Dios en la tierra, y el cielo de la gloria, que es el estado final de nosotros los redimidos. ¿Qué hace falta para despertar de ese sueño, verdad? Tenemos que reconocerlo. Las formas en las cuales escapamos el regalo de la gracia, olvidando que ya tenemos la ley de Dios escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y tratamos de sustituirla por las prácticas rituales y leyes humanas, leyes escritas y leyes no escritas, pero que son tan duras como las leyes escritas. La inconstancia, el sub y baja, el sufrimiento son indicadores de que yo estoy dormido, que no me he percatado de que ese cumplimiento de prácticas y rituales y leyes humanas no son los que traen el regalo de Dios, de su gracia. Yo padezco de esa inconstancia como ser humano que soy y hoy despierto un poquito más. Tengo que identificar las cosas que hacemos por tradición y hacer las cosas que hacen los hijos de Dios. No es lo mismo. Podríamos usar muchos ejemplos de la adopción de interpretaciones y de opiniones que son de otros. Eso es tradición. Adoptar las ideas, las ideologías, las concepciones de otros. Esas tradiciones, esa ideología sustituyen la única verdad que es Cristo. Vamos a traer, podría usar muchos ejemplos, pero yo quiero mencionar el ejemplo del fundamentalismo y el ejemplo de cómo yo puedo sustituir al Dios verdadero. Y tengo que definir fundamentalismo porque tener fundamento no es malo, obviamente, ¿verdad? El fundamentalismo es una palabra que describe a una persona que tiene un fundamento, pero el fundamentalismo se puede convertir en el nombre que recibe la corriente religiosa que promueve la interpretación literal de los textos sagrados por encima de una interpretación contextual, o la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o de una práctica establecida por tradición. Entonces, cuando el fundamentalismo está sostenido en la tradición y no en la ley que Dios escribió en mi corazón, puede ser muy malo. Yo creo que todos entendemos lo que es fundamentalismo, ¿verdad? Cuando dejo de amar a la gente y empiezo a regir sus vidas, ¿verdad? Pero hay una ilustración interesante porque nos puede ayudar a entender lo terrible de esto. Esta es una historia de un fundamentalista que visita una zapatería para una reparación que tardaría más de un día, 2 o 3 días. Habló y habló de su visión de la vida, de su interpretación literal de los textos sagrados. Y el zapatero está examinando el trabajo, ¿verdad? Y le dice, yo le voy a proponer prestarle unos zapatos porque usted va a tener que dejar estos zapatos para yo completar la reparación. El fundamentalista dijo, imposible que yo me ponga unos zapatos de otro. Y el zapatero le contestó, usted no se pone zapatos de otro en los pies, pero se pone ideas de otro en la cabeza. Eso es el fundamentalismo, adoptar ideas que no son nuestras, que son tradición, y las metemos en nuestra cabeza, y para ponerlas en nuestra cabeza, tengo que quitar todo ese mensaje, toda esa ley amorosa que Dios ha puesto en mi corazón, ese mandamiento mayor que ninguno que Dios puso en mi corazón y puso en mi mente. Hay un aviso para los fundamentalistas humanos, ¿verdad? Ustedes van a quedar muy desilusionados cuando lleguen allá arriba
y descubran que no hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Y cuando la persona, independientemente de lo terrible que pueda parecer su conducta, mira al Señor y se arrepiente y pide perdón, tiene acceso a esa gracia. La observación de reglas y dogmas como una forma de lograr el propósito de Dios es complicado, es difícil, es una esclavitud. Despertar a la espiritualidad y a la confianza que demostró Elizabeth en Dios es fácil. Eso es lo que Dios nos propone, un yugo fácil de llevar. Otro ejemplo, la conversión de la reverencia por el templo en idolatría del templo. Son dos cosas diferentes. Y para esto, que todos sabemos a lo que yo me refiero, ¿verdad? Cuando yo en vez de adorar al Señor del templo, adoro el edificio. Y voy a utilizar un ejemplo de una situación que es bien actual y va a ser más actual aún cada día. ¿Qué sucedería si viéramos a un niño con diagnóstico de autismo corriendo por el templo? ¿Qué haríamos nosotros? Nos escandalizaríamos. Y en este momento recuerdo una situación dolorosa de un líder de una iglesia que fue invitado a dejar su puesto porque tenía un hijo con autismo que llevaba al templo y la conducta del niño pues le parecía a las personas que no era la apropiada porque aquel era un lugar sagrado. Esta misma situación, ¿estaríamos dispuestos nosotros a suspender la amplificación de sonidos en el templo para hacerlo tolerable a una persona que tenga una sensibilidad aumentada al sonido? Y en el ejemplo que ponía, los niños, las personas con autismo pueden escuchar amplificado 5 veces, multiplicado por 5 lo que yo escucho. Así que los sonidos amplificados les resultan terriblemente intolerables, ¿verdad? Molestosos. Nosotros estaríamos dispuestos a cambiar la realidad física del lugar donde habita el Señor para hacerlo acogedor a una persona, en este caso, para efecto del ejemplo con autismo. ¿Cuántos otros ejemplos podemos poner de cómo nosotros podemos pensar que el Señor del templo se sentiría agradado de la presencia de esa persona diferente allí? Miren lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio del el que ahora lo detiene. Ese misterio de la iniquidad opera de formas que son difíciles de identificar sin la ayuda del Espíritu Santo. Una de ellas tiene el objetivo de que quienes se acercan con el propósito de conocer de Dios sean desviados de la fe sin necesidad de que se expongan a una vida de pecado. Es decir, que puedan ser desviados de la fe aún dentro del templo o aún dentro de la congregación. Fíjense cómo opera ese misterio de la iniquidad. Y nosotros tenemos que ser sabios para identificar y mantener en todo momento claro en nuestra mente quién es el Señor de nuestra adoración y reconocer cómo opera el amor de Dios en la vida de nosotros, ¿verdad? Sin necesidad de entrar en la adoración
ni de objetos, ni de lugares, porque ante todo tenemos un mandamiento grande. Tenemos que despojarnos de las formas de pensamiento copiadas que cualquier filosofía van pueda traer a nuestra vida y escuchar esa ley que, según leímos antes, dice que Dios escribió en nuestros corazones. Esa ley es la que Jesús nos enseñó en el más grande mandamiento. Dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ese mandamiento grande, esos dos versos, no deben ser difíciles de comprender para nadie, excepto que tratemos de añadirle cosas que no están escritas ahí. Despojarse de las formas de pensamiento copiadas es necesario para despertar, ¿verdad? Para poder creer, desaprender, como dice tan frecuentemente el hermano Juan Molina, y aprender del maestro verdadero. Tenemos que buscar curación y no alivio. No es lo mismo. El curar es un cambio permanente, un cambio completo, ¿verdad? Aliviar es cambiar temporalmente o cambiar parcialmente, eliminar un síntoma. Yo puedo bajar la fiebre con una pastillita sin tener que curarme. Yo podría estar toda la vida tomando pastillitas para bajar la fiebre en lugar de curarme, que puede ser el objeto de un cambio completo en mi vida. Aceptar el amor incondicional de Dios nos lleva a nosotros a amar al prójimo y amar a Dios. Aceptar ese amor incondicional cambia todo el concepto humano de justicia, que incluye al juez. Y en este caso, cuando yo acepto el amor incondicional de Dios, incluye en mi vida un abogado, incluye en mi vida el que pagó el precio. Podemos ser meros seres humanos y estar cayendo y levantando por no reconocer que ya tenemos todas las bendiciones. Somos un yoyo, subimos y bajamos. Así no somos iglesia. O podemos ser hijos de Dios y cada día afirmar, como Elizabeth, nuestra confianza. Creímos. Si estoy seguro del cumplimiento del propósito de Dios en mi vida, como Elizabeth estaba segura, las aflicciones diarias son diferentes al sufrimiento. Tengo dolor, puedo tener enfermedad, puedo tener eh, tantas, tantas debilidades o puedo estar expuesto a tantos motivos de dolor en el mundo. Pero no por eso dejo de estar animado en la victoria de Cristo. Yo puedo estar en paz y puedo ser sal y puedo ser luz, puedo ser iglesia. Cuando confiamos en la fidelidad de Dios, crece nuestra madurez en Cristo. Si exploramos la riqueza de nuestra herencia en Cristo, y despertamos a la realidad de que toda bendición espiritual es nuestra, seremos iglesia. Entonces seremos sal y luz. Vamos a terminar esta reunión hoy agradeciendo, como siempre, a todos los presentes en la iglesia hoy, expresando nuestra satisfacción por estar juntos. Quizá hoy no estamos físicamente juntos, pero hemos aprovechado cada oportunidad para estar juntos por cualquier medio, para comunicarnos. Agradecemos a Dios los caminos que está abriendo para que podamos reunirnos físicamente pronto. Y asimismo, agradecemos todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos adelantado. Dios nos continúa bendiciendo.